de lo que es el discipulado de Cristo. Nos hemos sentido un poco exhortados, ¿verdad? Nos hemos sentido que tal vez debemos rectificar muchas de las cosas que estamos haciendo. ¿Cuántos creen que es así? Porque su palabra es lumbrera a nuestro camino. Y a veces es fácil extraviarnos un poco en el camino, pero Dios es tan buen Padre y tan buen pastor que con su callado nos vuelve a encaminar en su perfecta voluntad. Y es lo que hemos estado escuchando durante todo este día. Pero es necesario que escuchemos la lección de ahora. Vamos a esperar que todos estén en sus lugares, por favor. Dile al que está a tu lado, no me distraigas durante el mensaje. Es un mensaje de vida o muerte. Hay que escucharlo con mucha atención. Y para poder entender el Evangelio, debemos entender el origen. Y es la lección que vamos a estudiar en este momento. Para entender el Evangelio, yo debo saber de dónde vengo. Alguien dijo una expresión muy cierta y es: si yo no sé de dónde vengo, no sabré hacia dónde voy. Y hoy vamos a estudiar rápidamente, por cuestión de tiempo, lo que es el diseño original, cómo fuimos hechos, lo que perdimos y lo que debemos recuperar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que es muy importante escuchar con atención. Y vamos en este momento a dirigirnos a Génesis capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 26 al 28. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos entonces a estudiar primeramente lo que ha sido el diseño original. Diga conmigo, diseño original. No les escucho. Diseño original. Muy bien, diseño original. Vamos a ver lo que acabamos de leer, de qué se trata. Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 28, nos muestra la revelación que hoy se abre frente a nuestros ojos porque somos discípulos. Amén. Y siempre ayer estudiábamos con el pastor Lee que los secretos que no le fueron revelados a los fariseos y escribas, el Señor se los reveló a sus discípulos, a los que ama. Y tú y yo somos discípulos de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El diseño original fue lo que el Señor hizo. Y vamos a ver que está compuesto de tres maravillosas características o tres maravillosos regalos. ¿A cuánto les gustan los regalos? Amén. ¿A cuánto les gustan los regalos? Amén. Vamos a ver que cuando el Señor creó al hombre, porque Él creó todas las cosas con el poder de su palabra, pero se dedicó a hacer su obra magna de una forma muy especial, y esa obra eres tú. Esa obra maestra, por eso es que eres tan hermoso. Mira el que está a tu lado para que veas qué lindo eres. Y vamos a ver cuál fue ese diseño que Dios nos dio. ¿Qué dice aquí? Imagen de Dios. Lo primero que el Señor hizo fue que cuando creó al hombre le dio su imagen. Y creó Dios al hombre, dice el versículo 27, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No solo le dio su imagen. Cuando estamos hablando de la imagen, ¿a qué se refiere? Podemos definir la imagen de Dios como la proyección pura de la Trinidad. Diga conmigo, imagen de Dios. Imagen de Dios. Es la proyección pura de la Trinidad. Vemos que cuando el Señor creó a los animales, a los peces en específico, ¿a quién le habló para crear a los peces?
No. ¿A quién? Al agua. Y le dijo, produzcan toda clase de animales marinos, de peces. Le habló a la fuente de vida de los peces, que es el agua. Entonces, si yo saco un pececito del agua, ¿qué va a pasar? Se va a morir, porque la fuente de vida de él es el agua. Cuando creó a los árboles, le habló a la tierra y le dijo, tierra, produzcan toda clase de árboles. Pero cuando creó al hombre, se habló a sí mismo. Por eso decimos que el hombre, o la imagen de Dios, es la proyección pura de Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Esa es la proyección. Esa es la imagen de Dios. Y no solo le dio su imagen, como tal, le dio sus atributos. Y ahora vamos a ver que esos atributos hicieron al ser humano alguien especial, alguien completo, alguien pleno, alguien feliz. El ser humano recibió ese primer regalo, que fue la proyección pura de la Trinidad. Sobre él reposaba Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Era esa proyección de la Trinidad la que había sido formada en el hombre. Le dio sus atributos, atributos como ¿qué? Verdadero conocimiento. Aquí está, verdadero conocimiento. Diga conmigo, verdadera sabiduría. Segundo, verdadero conocimiento. Justicia, santidad, eternidad, identidad y autoridad. Aquí vamos a colocarlos para que después usted pueda escribirlo con tranquilidad o tomarle una foto. Le dio sus atributos diciendo, yo no simplemente te voy a hacer parecido a mí en unas áreas y en otras no. El Señor se despojó de todo y lo hizo completo. ¿Completo en sí mismo? No, completo en Dios. Entonces decimos que la fuente de vida de los peces es el agua, que la fuente de vida de los árboles es, y la fuente de vida del hombre es Dios. La Trinidad completa. Si sacamos entonces al hombre fuera de Dios, ¿qué va a pasar? Va a morir. Entonces el Señor hizo que el hombre tuviera sus atributos y también, aparte de su imagen, le permitió tener comunión con Dios. No fue un Dios aislado, como muchas sectas dicen. Es que Dios creó al hombre y a la mujer y los dejó a su merced. Que hagan lo que quieran y que vivan y sobrevivan como quieran. No es así. Dios no solamente es un Dios creador, sino un Dios sustentador. ¿Cuántos dicen amén? Él hizo al hombre, le otorgó su imagen y le dijo, te voy a dar comunión, te voy a permitir tener comunión. Y cuando habla de comunión, precisamente habla de ¿qué? De esa permanencia. No se puede salir de ahí. Como el árbol no se puede salir de la tierra y sobrevivir, como el pez no se puede sacar del agua y puede permanecer vivo, así el hombre no puede estar fuera de Dios sin que se muera. Entonces la comunión lo llevaba a un estado maravilloso. Esta comunión lo llevaba a ser feliz con Dios. Diga conmigo, feliz con Dios. De hecho, hay un dicho en Latinoamérica y es, me siento como pez en el agua. Cuando nosotros decimos ese dicho es porque nos estamos sintiendo felices, nos estamos sintiendo plenos. ¿Sabes? El pez puede recibir los tratos más maravillosos si tú lo sacas del agua y traerlo a tu cama, ponerle una tela de terciopelo o cantarle una bonita canción. A él no le vale nada de eso. Él va a morir porque fue arrancado de la fuente de vida. ¿Sabes? La comunión con Dios para el hombre es su fuente de vida. Aquí está. Así como un árbol no puede dar frutos si su raíz no está en la tierra, así el hombre no puede dar buenos frutos, no puede ser feliz con Dios si no está arraigado en Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Es imposible.
porque fue creado para vivir en comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa maravillosa presencia del Señor que le brindó su imagen, que le dio sus atributos, que le permitió tener comunión con Él, también le dio una bendición. Diga conmigo, bendición de Dios. Esa bendición consistía en darle total autoridad y señorío sobre la creación que Dios había hecho. Yo le pregunto, mi amado pastor, ¿le faltaba algo al hombre? No le faltaba nada. A veces no conocemos este diseño original. A veces hemos venido en ignorancia durante muchos años. Los que hemos nacido, como decimos popularmente por ahí, en cuna cristiana. Resulta que la cuna es la cristiana, pero el que nace en ella no lo es. Hasta que no tiene una comunión perfecta con Dios, amén. Y sabes, esta imagen que Dios le dio al hombre resultaba en esa perfecta comunión. Y como consecuencia venía el ser feliz con Dios. Yo pregunto, ¿ese diseño original usted lo ve replicado hoy en día en muchas personas? Tal vez no. Y muchas veces esto es lo que nos hace falta, tener plenitud. Vivimos tratando de esforzarnos para ser felices y el diablo engaña a muchas personas diciéndole, ven para que seas feliz. Acá en el mundo vas a ser feliz. ¿Es así o estoy mintiendo? Los seduce con una propuesta de felicidad cuando el diseño original que Dios dio es feliz con Dios. Fuera de ahí no hay nada. Pero como no conocemos ese diseño original y que Dios a mí me hizo a su imagen, con todos sus atributos, permitiéndome tener en comunión con Dios y recibiendo la bendición de tener a Emanuel conmigo, entonces vivo una vida de infelicidad. Pero el Señor ha venido a recordarnos cuál fue el diseño con el que nos creó. ¿Cuál fue ese diseño con el que Él nos hizo? Entonces dice que cuando creó a Adán y a Eva, ellos vivían bajo la felicidad. Porque el diseño original, ¿qué conlleva? Imagen de Dios. Ya puede hacer el examen y ganarlo. ¿Cuál es el diseño original? Vamos a ver, solo las mujeres. ¿Y dónde están los hombres? Imagen de Dios, comunión con Dios, bendición de Dios. Ese era el diseño original. El resultado era el hombre era pleno y feliz. Adán y Eva vivían plenos y felices. De hecho, el huerto del Edén significa delicia o lugar deleitoso. Ellos lo tenían todo, pero el Señor hizo un pacto con ellos y vamos a buscarlo en Génesis 2:17. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No te puedes separar de mí, porque la fuente de vida tuya soy yo. Tú dirás, pero ¿y por qué los que están separados de Dios no mueren? Porque no se trata de una muerte física. Por allí alguien decía, están tan bien embalsamados que parecen vivos, pero están muertos en sus delitos y sus pecados. Una persona solamente puede ser feliz con Dios si tiene estas raíces en su vida. Amén. Y el Señor es tan maravilloso que Él hizo una creación tan perfecta. ¿Perfecta por qué? Porque era la proyección de su imagen. Dice la palabra que cuando los animales veían a Adán y a Eva, en su corazón dentro ellos sentían temor y respeto y no les hacían daño al hombre y la mujer. No porque veían a Adán, no porque veían la humanidad de Eva, era porque veían la propia imagen del Dios Trino sobre ellos. Esa imagen, esa bendición, esa comunión era el diseño que el Señor había colocado desde la eternidad. El plan maestro de Dios empezó con esto. Sabemos todos que el Señor es el Alfa y el Omega,
Desde antes de todos los tiempos ya el Señor existía, la Trinidad existía. Pero a partir de Génesis se narra lo que es el origen de la creación y el origen de la humanidad. Pero aún desde allí se veía el plan perfecto de Dios. Y dice el Señor que Él hizo un pacto de hecho muy bonito, que no implicaba tanto sacrificio. Pero aún en este pacto tan sencillo, el hombre falló. El Señor hubiese podido decirle: mira todo lo que cree, miles de árboles frutales, no vas a comer de ninguno, solo vas a comer mango, de los demás no vas a probar. Tal vez hubiese sido un poco más difícil, ¿cierto? Pero el Señor le dijo: disfruta de todos, solo de uno. Y lo que enfatizamos no es que, ay, pero qué tanto problema por una fruta. No estamos enfatizando que el pacto era que no comiera una fruta. Era que el pacto simbolizaba la palabra de Dios. Y hoy estudiábamos en la mañana que la palabra de Dios es Dios. ¿Quién es la palabra? Dios. ¿Quién es la palabra? Dios. Dios es la palabra. Entonces, al ellos acoger el pacto, estaban acogiendo a Dios. Y empezaron a disfrutar, porque es que la Biblia no registra cuánto tiempo ellos disfrutaban de hablar con Dios cara a cara, como unos amigos. La Biblia no registra cuánto tiempo de pronto ellos estuvieron en esa plenitud y en ese deleite de ese lugar perfecto que el Señor había hecho. De verse, de sentir la plenitud. Al mundo le hace falta paz, y muchos marchan por paz y por alegría y pelean los derechos humanos creyendo que ese es el problema. Pero el problema no es ese, el problema es que el ser humano no tiene la raíz y por eso no puede ser feliz con Dios. Amén. No puede el pez vivir sin el agua, no puede el hombre ser feliz sin Dios. Tiene momentos de alegría momentánea, sí, cuando le llega un cheque con muchos ceros, cuando le pagan su sueldo mensual, que a veces no alcanza, pero usted ese momentico lo tiene de felicidad. Cuando nace un nuevo miembro de la familia, sí, ellos tienen sus momentos de felicidad, de alegría momentánea, pero no estamos hablando de eso, porque el objetivo del Señor crear al ser humano fue tener comunión con Él. Yo le pregunto, ¿a usted no le emociona saber que el Dios Trino, el que sustenta en la palma de su mano al mundo, pensó en usted desde la eternidad? A usted no le llena de alegría, mi corazón a veces siente que va a explotar de saber que, wow, alguien tan maravilloso, donde dice la palabra, Él no cabe en templos hechos por manos de hombre, que las nubes son el polvo de sus pies. Un Dios tan santo, tan maravilloso, tan sublime, lo amó. Usted ni siquiera pensaba en Él y ya Él lo amaba. Él lo había planificado a usted desde la eternidad y por eso hizo un diseño perfecto. Diga conmigo, diseño original era perfecto. ¿Qué tenía ese diseño original o qué tiene ese diseño original? Perfecto. Qué emoción saber cómo nos hizo, cómo nos diseñó el Señor desde el principio. Amén. Pero dice la palabra y viene un momento de pronto un poco crucial, pero que es necesario ver cómo perdimos esto que nos fue entregado desde el principio. Aquí en este pacto el Señor le dijo: no vas a comer, porque el día que comas de ese fruto vas a morir. Y dice la escritura que Eva estaba allí y vino la serpiente antigua, o como alguien le preguntamos en un foro y esa persona decía la culebra vieja tratando de la serpiente antigua, es lo mismo. La serpiente antigua vino a hablarle, ¿a quién? Pero el problema no es Eva, ¿oyeron? Ya tenemos que arrancarnos de la mente por la mujer. No. El principal problema se llama diablo. Cuando ella incurre en escuchar la voz de Satanás, en conversar con él aprovecha y le roba lo que ya le había sido dado, el pacto que era la palabra de Dios.
le roba la fe en su Dios y ya ella no mira con confianza a Dios. Ahora dice, ¿será verdad? Yo quiero ser como Dios. Yo le pregunto, ¿ella ya no era como Dios? Ya era como Dios. Gozaba del privilegio de ser la proyección de su Padre Creador. Era feliz, vivía dichosa, no iba a morir, tenía santidad, tenía identidad como hija de Dios. Ellos tenían la autoridad sobre todo lo creado, tenían el verdadero conocimiento. Y mire algo particular: cuando el diablo viene y le dice a través de la serpiente, con que Dios te dijo que no puedes comer de todos los árboles, ¿ella qué le dijo? No, así no dijo Dios. Dios dijo que podemos comer de todos menos de uno. O sea que ella tenía el verdadero conocimiento. No fue que ella no le entendió a Dios, ella sí sabía cómo era el pacto, pero decidió abolir eso, y ese pacto en ese momento queda roto por causa del pecado. Y vamos a ver que estas raíces que le daban vida a este árbol que representa la vida del ser humano son cambiadas. Y ahora, en vez del Padre o de Dios, entra el diablo. Digan conmigo, diablo. En la segunda raíz ya no es hijo, ahora es pecado. Esa codicia de Satanás le fue introducido en el corazón de la mujer y del hombre. ¿Sabe el diablo que esa codicia iba a dar a luz la muerte, la separación? Miren cómo cambian estas raíces. De aquí a aquí. Acá la raíz del hombre original era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora empieza el problema, el llamado problema fundamental de la humanidad. Con el rompimiento de este pacto entra la miseria humana hasta el día de hoy. Y entonces el hombre queda con unas raíces llamadas diablo, pecado y separación. Si yo le pregunto a usted, mi amado hermano o hermana, a ver, ¿cómo se llama el problema fundamental de la humanidad? ¿Con más fuerza? Diablo, pecado y separación. Diablo, pecado y separación. Las raíces cambiaron. Y si la raíz está mala, el fruto va a ser malo. En ese momento, el hombre pierde aquello que se le había dado como estos maravillosos atributos y empiezan a nacer unos frutos dañados que vienen a traer dolor, tristeza, miseria, pobreza y por último el infierno para la raza humana. Y vamos a ver los 6 estados del no creyente. Estos atributos cambian para los 6 estados del no creyente. Estoy hablándole de una persona que no conoce a Cristo. Estoy hablándole de cómo nosotros estábamos antes de llegar a Dios. Amén. Este diagnóstico es un diagnóstico que todos nosotros como pastores, como hijos de Dios necesitamos conocer. ¿Con qué fin? Con el mismo fin de cumplir el ejemplo, el mandato y la intención de Cristo. Cuando el Señor le revelaba los pecados a alguien, no era para decirle, tú eres un pecador. Cuando recuerdan aquella historia de la mujer del pozo de Jacob, dice la palabra, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿Por qué? Si ellos bordeaban Samaria para ir hasta otro lugar. La costumbre era que los judíos no se trataban con los samaritanos, pero la Biblia registra y dice, le era necesario pasar a Jesús por Samaria. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene necesidad de volver a restaurar la comunión entre el hombre y Dios. Aleluya. Eso era lo que movía a Jesús cumplir el deseo del Padre. Y Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando vemos a las personas que están allá afuera, las vemos con indolencia. Mire, es triste. Pero le voy a poner un ejemplo muy trivial. En mi país hay mucha idolatría. Y uno ve como las personas a las 3 y 4 de la mañana, ciertas fechas del mes de mayo, toman como ellos le dicen, su santa, y la cargan en el hombro y le empiezan a pasear por todas las calles con
con velas, alumbrándole el camino, le aplauden, le llevan palmas, y uno que dice, ojalá se le cayera. Ay, por Dios, los hermanitos de mi alma. Amén. Para que vieran que ese yeso no tiene ojo. Y llevamos hasta la Biblia, porque nos creemos tan santos. Pero me impactó una enseñanza que este hombre de Dios, que es mi maestro, me enseñó y me cambió la vida, porque yo era una de esas. Tanto hablarle a mi vecino y no quiere aceptar a Cristo. Hermanos, están muertos. Si usted va a una morgue y usted le dice, mira, párate que te voy a dar 100 millones de dólares, ni si le ofrezca 200, él no va a sentir nada. Por eso es que la salvación es un milagro que solo Cristo puede hacer. Y él me enseñó algo. Yo soy maestra de niños y siempre le enseñamos acerca del arca de Noé, el gran barco, y cómo se salvaron Noé y su familia y todos los animalitos. Y hasta canción tenemos y baile y todo el cuento. Pero en realidad no estamos viendo la intención de por qué está escrita esa historia dentro de la palabra. Y él decía, ¿por qué un barco tan gigante? Y daba las medidas y todo, lo cual no recuerdo. Pero dice, ¿por qué tan grande, de 3 pisos y tenía una sola puerta? Porque todo desde el Antiguo Testamento estaba tipificando, porque era sombra de lo que vendría. Esta arca tipificaba a Cristo. Solo en Él podemos ser salvos. Una sola puerta, porque Él es el único camino que nos lleva al Padre. Porque una sola ventana, porque a través de una sola ventana era que se podía mirar del interior del arca hacia afuera. ¿Y sabes qué tipifica esa ventana? La gracia y la misericordia de Cristo para mirar a la humanidad. Y a veces nos decimos que somos tan santos y tan pastores y tan llenos de la gracia de Dios, pero miramos con juicio a los que no tienen salvación. Estamos haciendo el ejemplo de Cristo. A veces ni con nuestra propia familia tenemos misericordia. Especialmente con los somos indolentes y vamos a llevarlo este domingo a la iglesia porque viene un pastor de esos que da rebo para ver si lo toca la palabra. Esa ventana tipifica la compasión del pasaje que leímos esta mañana. Y el Señor miró cómo estaba el pueblo, como oveja que no tiene pastor. Y Jesús sintió rabia y los azotó. ¿Eso es lo que dice la palabra? No. Dice que tuvo compasión de ellos. ¿Cuántas veces eres capaz de quedarte con una persona escuchándole? Somos tan indolentes que aún llega por allí, uy, pero qué ropa, y cómo va a entrar a la casa santa de Dios con esa ropa. Tú no eres el Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio. Déjale su trabajo a Él. Tú tienes que ser el reflejo del amor de Dios para los que no conocen ese amor. Cuando el diablo permite que se cambien estas raíces, el hombre cambia. Y ahora viene ese espíritu de juicio, porque lo que el diablo inyectó en el hombre y la mujer fue el mismo pecado, lo cual hizo que fuera lanzado desde allá arriba. La avaricia de querer ser como Dios. ¿Qué fue lo que a ella le apeteció tanto? Ella ya había visto este árbol con esos frutos. La propuesta que Satanás le dijo y le dijo, serás como Dios. Igual que él, Satanás quería ser como Dios, no estaba satisfecho en el lugar que se había colocado, él quería llegar más allá arriba. Pero déjame decirte que cuando estas raíces cambian, todo cambia. Y hay 6 frutos que no vamos a detallar, pero que vamos a colocar. El primero que resulta por el cambio de la raíz se llama problema de pertenencia. ¿Cómo se llama? Problema de pertenencia. ¿Dónde están los hombres? ¿Cómo se llama? Problema de pertenencia. Problema de pertenencia. Ese problema, cuando ya el hombre, mire, perdió esto, identidad. Llamado identidad, ahora no sabe quién es. Y esto lo hace ser un hijo del diablo. Diga conmigo, hijo del diablo. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y
los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El hombre dejó de ser hijo de Dios y se convirtió en hijo del diablo. Este diagnóstico es terrible. Yo creo que esto, al verlo, hoy vamos a salir más llenos de gozo y de alegría, sabiendo que aunque no merecíamos salir de este estado, Dios nos sacó por su gracia. Luego entonces, el hombre no solo tiene ese problema, tiene problema de nacimiento, hijo de ira por naturaleza. Y eso nos lo explicaba el pastor Lee esta mañana. El hombre desde que nace ya estaba preparado para recibir el juicio de Dios. Dice un salmo que el Señor está todos los días airado contra el pecador, con el que practica ese pecado, con el que vive deleitándose en la maldad, con el que vive deleitándose en lo que a Dios no le agrada, con el que vive en dirección opuesta a Dios. ¿Qué es pecado? Esta mañana nos los enseñó el pastor hoy. ¿Qué es pecado? Muy bien, joven. Todo lo que no está alineado con Cristo es pecado. Todo lo que no está alineado con Cristo es pecado. Entonces vemos que ese problema de nacimiento es que el hombre nace ya listo para ser condenado. Ahora vamos a ver la buena noticia, pero ahora estamos viendo de dónde nos sacó el Señor y de dónde va a sacar a muchos ecuatorianos con el poder de Cristo. Amén. Luego sigue problemas espirituales. Efesios 2:2 dice que son esclavos de Satanás. Ellos obedecen al enemigo. Ellos obedecen a su padre, el diablo. Son esclavos, son marionetas. Hacen justo lo que su padre, Satanás, les manda que haga. Son esclavos. Ahora, vamos a decir cuál es el problema número 1. ¿Lo podemos hacer mejor? Número 2. Número 3. Cuando el hombre cambia la raíz. Mire esto tan perfecto y tan maravilloso que tenía el hombre. Diga conmigo, comunión con Dios. Esto tan perfecto fue dañado y el hombre empieza a estar separado de Dios. Y es por eso que tiene un problema grave espiritualmente. Número 4, vamos a ver cuál es ese problema número 4. Problemas físicos, están atados a enfermedades todo el tiempo, con dolores, dependiendo de una medicina. Y aunque los hijos de Dios también nos enfermamos, pero no somos esclavos de las enfermedades como Satanás tiene a muchos. Yo pregunto, las enfermedades mentales muchas veces son somatizadas. Las enfermedades físicas son somatizadas. ¿Cuántos de nosotros hemos estado tristes y de repente, ay, tengo dolor de cabeza? Porque el estar enfermo del alma te lleva a somatizar esa enfermedad del alma y se te refleja en el cuerpo. Entonces, problemas mentales. ¿Se han dado cuenta de noticias como que el padre mató al hijo? Problemas mentales. Y todo eso es producto del problema espiritual. El hombre no está conectado con Dios. El hombre experimenta una separación de Dios. Yo le pregunto, ¿este diagnóstico es grave? Y usted y yo hemos sido llamados a ver este diagnóstico, a anunciarlo y a anunciar con él la respuesta que viene de parte de Dios. Si no lo estamos haciendo, a partir de hoy debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos médicos espirituales, que diagnostiquemos el campo y que llevemos la medicina que no nos costó nada a nosotros. Yo le pregunto a usted, mi amado hermano, ¿será que usted es capaz de ver a alguien que se está asfixiando allí porque le hace falta un inhalador? Y usted tiene 3 inhaladores aquí y usted lo mira y dice, no le voy a dar un poquito. ¿Sería capaz? ¿Sí? ¿Usted qué hace? Le brinda de la medicina. Así no lo conozca. Instinto, ¿verdad? Pero ¿sabe qué estamos haciendo muchas veces? Estamos viendo que espiritualmente están agonizando. Y yo tengo la medicina aquí, pero esta medicina es para mí. No vamos a hablarle a ellos que hay alguien que los puede hacer feliz.
vemos cómo mueren suicidándose y no les hablamos de la verdad que los hace libre. Amén. ¿Sabes? Otro problema es el problema después de la muerte. El mundo vive en una ignorancia espiritual. Satanás los tiene engañados. Mira el que está a su lado, a ver, dígale, no te duermas. ¿Sabes? Este problema después de la muerte es una ignorancia espiritual. Y el diablo le dice a las personas, uy, estás sufriendo demasiado. Lo único que solucionaría ese problema es que te mates. Y la persona sale corriendo a comprar un veneno. La persona sale corriendo a ahorcarse. Porque creen que esa es la solución, porque ignoran los hechos espirituales. Pero tú y yo fuimos llamados a decirle a las personas que hay alguien que puede ayudarles, que después de la muerte hay un cielo y hay un infierno, y que en vida usted puede escoger dónde ir. Esa ignorancia espiritual la cambia la Biblia, y la ignorancia espiritual no se va a dejar pasar por alto. Yo ayer colocaba un ejemplo, y es que en mi país muchos hombres acostumbraban a que si tenían ganas de orinar, iban en su carro y frenaban en cualquier lado, se bajaban y orinaban. Pero resulta que la policía colocó unos códigos de convivencia y dijo, si usted se orina en la calle, usted va a tener que pagar una multa. Y resulta que unos hombres pasaron por alto eso o no lo sabían y volvieron a hacer su práctica. Y entonces la policía, algunos de ellos los tomó y dijo, usted tiene que pagar esta multa. ¿Por qué? Porque usted orinó en la calle, no en un baño público. Paga esta multa. Ah, yo no sabía. ¿Qué cree usted que le dijo a la policía? Ah, bueno, está bien. No, a mí no me importa que tú no sepas los códigos. Usted debía comprar el código de policía que costaba en ese tiempo como 1,700 pesos colombianos. Así que no importa. ¿Tú crees que Satanás va a dejar pasar por alto el que, ay, yo no conocía la Biblia? Y usted y yo somos los que tenemos que ir a anunciar esta palabra allá al campo, porque ellos están muriendo por su ignorancia espiritual. Lucas 16, del 19 al 31, narra la historia de aquel hombre rico que tenía mucho dinero para hacer banquetes, pero que no tenía la sabiduría para conocer los hechos espirituales. Cuando este hombre muere, diga conmigo, el evangelio es para todos, para ricos, económicamente, y para pobres. A veces creemos que solamente los pobrecitos son los que necesitan escuchar el evangelio. Todos, porque todos tienen un alma. Y este hombre con mucho dinero no pudo con tanto dinero comprar la salvación. Dice que cuando él muere, él empieza a ver que el mendigo que se comía las migajas de su mesa estaba por allá, con el padre Abraham disfrutando. Y dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro que venga a mojar la punta de mi lengua porque estoy en grave angustia. Él creía que se podía. Y es lo que muchas de las personas que nos rodean creen. Yo trabajé con una persona que tenía mucho dinero y esa persona decía, aquí está, y iba juntando dentro de su... Yo era su persona de confianza. Y en su caja fuerte tenía un espacio con un sobre. Y ahí iba todos los meses colocando el dinero para la indulgencia, que cuando muriera la sacaran del purgatorio. Y tocaba ir a pagar, después que ella murió, al cura tanto dinero mensual por cada misa que hacía por mes para sacarla del purgatorio, porque no quiso creer, porque dijo, yo vivo la vida como yo quiera y dejo el dinero, porque mi dinero me va a sacar del lugar donde esté y me va a llevar al cielo. Y lastimosamente esta ignorancia está plagando a toda nuestra humanidad. Algo maravilloso que decía el pastor era, si tú eres un discípulo, cuando tú hables, las palabras que tú digas van a ir con autoridad. Cuando tú eres un discípulo, nada de lo tuyo, no es porque yo soy una profesional y hablo bonito, entonces yo voy a ir. No, porque no hacemos el discipulado de Cristo con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que viene sobre nosotros. Y entonces cuando llevamos la palabra, no son palabras vacías como los fariseos,
¿Por qué las personas se quedaban sorprendidas cuando el hijo del carpintero hablaba? Porque decían, wow, este habla con toda la sabiduría y con autoridad. No como los escribas y los fariseos, los estudiados de la época, porque el Espíritu Santo reposaba sobre Cristo y sobre nosotros. Él va a llevarnos hasta esos lugares y vamos a hablar con autoridad y vamos a sacar a las personas en el nombre de Jesucristo de la ignorancia espiritual. A ver, repitamos: problema número 1, número 2, problema de nacimiento, número 3, problemas espirituales, número 4, problemas físicos, número 5, problemas después de la muerte, número 6, problemas generacionales. Se trata de las maldiciones que muchos de nuestros hijos les toca experimentar, y no porque el resultado de mi pecado lo van a llevar mis hijos. No es por eso. No se trata de eso. Se trata de que si yo estoy modelando un carácter, mis hijos lo van a imitar. Amén. Ustedes saben que los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Amén. Mire, usted puede decirle 1000 veces, hijo, no diga mentira. Pero cuando a usted le llegan a cobrar, usted dice al niño, corre, dile que yo no estoy. ¿Qué cree usted que va a hacer ese niño? A mentir. Y usted dice, no, pero yo le doy muchos consejos de que no mienta porque mentir es malo. Pero usted le está demostrando con su ejemplo. Y él va a repetir el pecado que usted está haciendo y entonces van a venir las consecuencias. Y Éxodo 24 y 5 dice que Dios visita la maldad de los que le aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación. Yo le pregunto, ¿es necesario modelar a Cristo entonces? No solo por los de nuestra casa, sino por todos los que nos rodean, porque necesitan salir de esos problemas, porque necesitan conocer a Cristo. Este comienzo de la miseria empezó por la desobediencia de una persona, de las personas que no valoraron esto tan precioso que se vivía, este diseño original que fue establecido desde la eternidad para que viviéramos felices. Y entonces entraron en este estado de miseria y de dolor. Usted debe leer Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 20. Allí va a encontrar detalladamente todo lo que yo le estoy hablando. Denle un aplauso al Señor un momento. Y esto aquí nos lleva a un dolor impresionante. ¿Cuántos estuvimos aquí? Deseando morirnos, sin salida, creyendo que todo era terrible y que no había solución. ¿Tú sabes cuántos están allá afuera diciendo lo mismo? En este momento, no hay salida. Soy un mentiroso, soy un adúltero, soy un golpeador. Y el diablo, mátame. ¿Y tú, ignorando eso? No, ya sabemos que luchan con estos 6 estados y viven un dolor muy grande. Pero bendito sea Cristo, que Él trajo la medicina para solucionar estos 6 estados. ¿Cuántos quieren saber cuál es esa solución? Levante su mano. Diga fuerte amén. A ver. Este tema es el tema tan maravilloso que todos necesitamos escuchar. Y yo le pido al pastor Samuel Pedraza, nos va a explicar acerca de esta solución. Y luego continuamos.